Me enteré por un mensaje de texto. No por una confesión dramática. Ni por una escena de llantos en medio de la noche. Solo un mensaje. Seco. Como los que enviábamos cada día durante 15 años. Lo siento. Javier. No puedo seguir fingiendo. Me voy con Carlos. Es mejor así para todos. Elena. Mi mujer. La que había compartido mi cama. Mis cuentas bancarias. Mis fines de semana en la Sierra de Madrid. Mis silencios después de un día agotador en la oficina. La que me había mirado a los ojos el día de nuestra boda en esa pequeña iglesia de Toledo y había dicho, para siempre. Para siempre duró exactamente hasta que Carlos, mi socio desde la universidad, decidió que mi matrimonio era un obstáculo para su ambición. No grité. No rompí nada. Me quedé sentado en el sofá del salón. Con el móvil en la mano. Mirando la pantalla hasta que se apagó sola. Afuera. Madrid seguía su ritmo habitual, el ruido de los coches en la Gran Vía. El metro rugiendo bajo tierra. Alguien gritando en la calle de abajo. Todo normal. Como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Al día siguiente. Elena recogió sus cosas mientras yo estaba en el trabajo. No dejó nota. Solo un vacío en el armario y el olor de su perfume en las sábanas que aún no había cambiado. Carlos me llamó esa misma tarde. Con esa voz calmada que siempre usaba para cerrar tratos. Javier. Tío. Lo siento mucho. No queríamos que fuera así. Pero. Ya sabes cómo son estas cosas. A veces pasa. A veces pasa. Como si traicionara a tu mejor amigo. Robarle la mujer y dejarlo solo con 45 años fuera algo que pasa. Como un resfriado. Como una avería en el coche. No le dije nada. Colgué. Y empecé a observar. Durante semanas. Me convertí en un fantasma en mi propia vida. Iba al trabajo, la empresa que habíamos fundado juntos. La que ahora él dirigía con mano firme mientras yo me hundía en números que ya no me importaban. Veía cómo Elena se instalaba en su piso nuevo. En Chamberí. Ese barrio pijo donde siempre había querido vivir. Los veía juntos en restaurantes que antes eran nuestros. Ella reía como no lo había hecho conmigo en años. Él la tocaba con esa seguridad que yo nunca tuve. Y yo tomaba notas mentales. ¿Quién pagaba las cuentas? ¿Quién firmaba los contratos nuevos? ¿Quién mentía en las reuniones sobre el origen de ciertas ideas que, casualmente, eran mías? No sentía rabia. No aún. Sentía algo peor, una frialdad que se instalaba en el pecho. Como un peso muerto. Me convencía cada noche, mirando el techo del dormitorio vacío, de que era mejor así. Que el dolor pasaría. Que era un hombre adulto. Con una hipoteca. Un coche decente y una posición social que mantener. Que gritar. Golpear. Exigir explicaciones solo me haría parecer patético. Imaginaba escenarios. Llamar a la puerta de Carlos y romperle la cara. Denunciarlos por algo, adulterio ya no era delito. Claro. Pero quizás por uso indebido de información de la empresa. Contárselo a los padres de Elena. Esa familia conservadora de Salamanca que siempre me había mirado como al yerno perfecto. Pero no hacía nada. Porque sabía que el escándalo solo me hundiría más. Ellos seguirían juntos. Consolándose mutuamente por el locura del ex. Y yo quedaría como el cornudo vengativo que no supo aceptar la derrota. Así que callé. Y observé. Pasaron meses. Elena intentó hablar conmigo una vez. En el Parque del Retiro.
Como si fuéramos viejos amigos tomando un café. Javier. No te guardo rencor. Espero que puedas superarlo. Carlos y yo. Estamos bien. Muy bien. Sonreía. Estaba embarazada. Apenas se notaba. Pero yo lo vi. Ese leve abultamiento bajo el vestido veraniego. El hijo que debería haber sido mío. No dije nada sobre el embarazo. Solo asentí. Me alegro por vosotros. Mentí tan bien que casi me lo creí. Esa noche. Por primera vez. Pensé en serio en la venganza. No en algo violento, eso era para películas americanas. Algo más sutil. Más español. Usar las reglas del juego que ellos mismos habían roto. Pero a mi favor. Carlos era ambicioso. Siempre lo había sido. Por eso había seducido a Elena, no solo por deseo. Sino porque conmigo al frente. La empresa no crecería tan rápido como él quería. Yo era el freno. El cauteloso. El que prefería consolidar antes de expandirse. Empecé a preparar el terreno. Pequeños errores en informes que solo yo detectaba. Conversaciones grabadas disimuladamente en el móvil. Documentos que desaparecían y reaparecían en momentos oportunos. No era impulsivo. Era metódico. Porque había aprendido algo en esos meses de silencio, la gente como Carlos y Elena no se destruye con gritos. Se destruye con paciencia. Con la misma frialdad que ellos habían usado conmigo. Y yo tenía tiempo. Mucho tiempo. El dolor no desaparecía. Pero se transformaba. En algo útil. En combustible. Me miraba al espejo cada mañana y veía a un hombre que ya no reconocía del todo. Más delgado. Ojos más hundidos. Pero también más tranquilo. Más peligroso. Porque el Javier que confiaba. Que amaba sin reservas. Que creía en la lealtad. Ese ya había muerto el día del mensaje. Y en su lugar había nacido otro. Uno que no perdonaba. Los primeros meses después de la ruptura fueron un ejercicio de supervivencia disfrazado de normalidad. Me levantaba a las 7. Como siempre. Me duchaba con agua fría para espantar el insomnio. Me ponía el traje gris que Elena decía que me favorecía. Y salía hacia la oficina en la Castellana. La empresa, Inversiones Arco SL, ocupaba la planta 17 de un edificio acristalado con vistas al skyline madrileño. Desde mi despacho veía el Palacio Real a lo lejos. Diminuto. Como un juguete. Carlos había pedido el despacho contiguo al mío. El más grande. Argumentando que necesitaba espacio para las nuevas estrategias de expansión. El consejo directivo, del que él formaba parte mayoritaria desde que convenció a 2 inversores de mi propia cuerda, aprobó el cambio sin discusión. Yo no dije nada. Entraba. Saludaba con un buenos días neutro. Y me sentaba frente al ordenador. Revisaba correos. Preparaba presentaciones. Asistía a reuniones donde Carlos hablaba con esa seguridad que siempre había envidiado. Exponiendo planes que, curiosamente, se parecían mucho a los que yo había esbozado años atrás y que él había descartado como demasiado conservadores. Ahora eran revolucionarios. Elena ya no venía a las cenas de empresa. Se había convertido en la pareja oficial de Carlos. Pero prefería mantenerse en un discreto segundo plano. Para no incomodar. Decía él cuando alguien preguntaba. En realidad, sabía que su presencia me recordaría a todos lo que había pasado. Y Madrid es un pueblo grande, la gente habla. Yo hablaba poco. En casa. El piso de Salamanca que habíamos comprado juntos se sentía demasiado grande.
Vendí algunos muebles que ella había elegido, el sofá italiano, las lámparas de diseño, y los reemplacé por piezas neutras. Baratas. De IKEA. No por dinero, aún tenía ahorros. Sino porque no soportaba los recordatorios. Las noches eran lo peor. Me acostaba temprano. Pero el sueño llegaba a trompicones. Soñaba con ellos. Con escenas que no había visto pero que imaginaba con precisión quirúrgica, Carlos besándola en el cuello mientras ella reía. Las manos de él en su vientre ahora redondeado. Despertaba sudando. Con el corazón latiendo fuerte. Y me quedaba mirando el techo hasta el amanecer. Intenté terapia. 2 sesiones. El psicólogo. Un hombre joven con barba cuidada. Me preguntó si sentía rabia. ¿Rabia? No. Solo. Vacío. Mentí. Sentía rabia. Pero no la clase que explota. Era una rabia fría. Calculadora. La que te permite sonreír mientras planeas. Empecé a recopilar información. Primero, lo obvio, sus rutinas. Carlos salía a correr por el Retiro cada mañana a las 6:30. Elena tenía ecografías los martes en una clínica privada de La Moraleja. Compraban en el mercado de San Miguel los sábados. Pequeños detalles que anotaba en una libreta que guardaba en la caja fuerte. Luego, lo profesional. Accedí a los servidores de la empresa, todavía tenía permisos administrativos que nadie se había molestado en revocar, y descargué copias de correos. Contratos. Facturas. Encontré irregularidades pequeñas pero acumulativas, gastos personales cargados a la empresa. Comisiones no declaradas en un proyecto con un proveedor portugués. Nada grave aún. Pero suficiente para sembrar dudas si se presentaba en el momento adecuado. Una tarde. Carlos me invitó a tomar una caña después del trabajo. Para limar asperezas. Tío. Somos adultos. Acepté. Nos sentamos en una terraza en Malasaña. Él pidió una Mao clásica. Yo una sin alcohol. Habló de la empresa. De los nuevos clientes. Del futuro. Mencionó el embarazo como de pasada. Va todo bien. Es un niño. Pensamos llamarlo Alejandro. Sonreí. Enhorabuena. Por dentro. Algo se rompía un poco más. Cuando se fue al baño. Miré su móvil olvidado en la mesa. La pantalla se iluminó con un mensaje de Elena: te echo de menos. Ven pronto. Cara besando. No lo toqué. No era necesario. Ya sabía la contraseña, la misma que usaba en la empresa. La fecha de nacimiento de su madre. Esa noche. En casa. Cloné su cuenta de WhatsApp desde mi ordenador. No fue difícil, hay tutoriales en YouTube para todo. Empecé a leer. Mensajes antiguos conmigo. De cuando aún éramos amigos. Planes de vacaciones. Bromas internas. Luego. Los nuevos. Con ella. Íntimos. Planes de futuro. Discusiones tontas sobre nombres de bebé. Sobre mudarse a un chalet en Pozuelo. Y algo más, referencias veladas a dinero. A cómo solucionar el tema de mi participación en la empresa. A una oferta de compra que prepararían cuando estuviera más calmado. Querían sacarme. No con violencia. Con dinero. Una compensación generosa para que vendiera mis acciones y desapareciera. ¿Legal? ¿Limpio? Irreprochable. Me reí solo en el salón vacío. Una risa seca. Sin humor. Ahí empezó el plan de verdad. No iba a aceptar su dinero.
Iba a quedarme con todo. Pero paso a paso. Primero, necesitaba aliados. Encontré uno en Marta. La contable jefe. Una mujer de 50 y pocos. Divorciada. Que odiaba a Carlos desde que él le negó un ascenso para dárselo a un amigo suyo. Le mostré algunas de las irregularidades. Sin dramatismo. Solo hechos. Esto podría interesar a Hacienda. ¿No crees? Ella palideció. Pero asintió. Podría. No le pedí nada aún. Solo planté la semilla. Segundo. Empecé a mover mis propias acciones. En secreto. A través de un fideicomiso en Andorra que un viejo contacto me recomendó. Tercero. Investigué a Carlos más a fondo. Su pasado no era tan limpio como parecía. Una denuncia antigua por acoso laboral que se archivó. Un préstamo dudoso en los primeros años de la empresa. Nada definitivo. Pero piezas. El embarazo de Elena avanzaba. Se la veía feliz en las fotos que subía a Instagram, cuenta privada. Pero yo tenía acceso a través de un perfil falso. Yo fingía normalidad. Iba a las reuniones. Aprobaba sus propuestas. Incluso felicité a Carlos públicamente cuando anunciaron el sexo del bebé. Por dentro, la frialdad crecía. Me preguntaba a veces si aún era humano. Si este Javier calculador era mejor que el anterior. ¿El confiado? La respuesta siempre era la misma, no importaba. Solo importaba el resultado. El punto de no retorno llegó en Navidad. Carlos organizó la cena de empresa en un restaurante de lujo en la sierra. Cerca de Navacerral. Nevaba ligeramente. Esa nieve madrileña que no cuaja pero embellece todo. Alquilaron el salón privado. Con chimenea y vistas al embalse. Yo iba a excusarme. Pero decidí ir. Elena estaba allí. Por primera vez en público como pareja oficial. Vestido negro ajustado que disimulaba el embarazo avanzado. Radiaba. Carlos brindó por el año nuevo. Por los éxitos. Por la familia ampliada. Me miró directamente al decirlo. Algunos compañeros aplaudieron. Otros bajaron la vista. Incómodos. Yo levanté mi copa. ¿Por la lealtad? Dije. Silencio breve. Luego risas nerviosas. Carlos sonrió. Pero vi el tic en su mandíbula. Esa noche. En el coche de vuelta. Decidí acelerar el plan. Al día siguiente. Envié un correo anónimo a Hacienda desde una cuenta temporal. Adjunté las primeras irregularidades, facturas infladas. Gastos personales. No suficiente para hundirlos. Solo para que empezaran a investigar. Semanas después. Llegó la primera carta. Inspección rutinaria. Carlos estaba nervioso en la oficina. Sudaba más de lo habitual. ¿Tranquilo? Javier. Cosas que pasan. Yo asentí. Claro. Marta me confirmó que había más. Mucho más. Un esquema de comisiones opacas con el proveedor portugués que rozaba el cohecho. Le pedí copias. Ella dudó. Si esto sale a la luz. Todos perdemos el trabajo. No todos. Respondí. Me miró fijamente. ¿Qué quieres exactamente? Que Carlos pague. Solo eso. Ella suspiró. De acuerdo. Empecé a preparar mi salida. Vendí parte de mis acciones a un fondo inversor amigo. Discretamente. El dinero fue a una cuenta en Suiza. Elena dio a luz en marzo. Un niño sano. Alejandro.
Me enteré por un mensaje grupal de la empresa que Carlos envió orgulloso. Con foto incluida. No respondí. Pero fui al hospital. Desde fuera. Vi a Carlos salir con el bebé en brazos. Elena en silla de ruedas. Sonrientes para las fotos familiares. Sentí algo entonces. No rabia. Algo más profundo. Una pérdida definitiva. El Javier que pudo haber sido padre con ella ya no existía. Solo quedaba el otro. La inspección de Hacienda avanzó. Carlos contrató abogados caros. Empezó a culpar a subordinados. Marta me pasó el dossier completo. Era devastador. Pero aún no lo usé. Esperé. Porque la venganza perfecta no es la que destruye rápido. Es la que deja al otro creer que controla todo. Hasta el último segundo. En mayo, Carlos me propuso la compra de mis acciones. Para cerrar capítulo. Javier. Te ofrezco un precio justo. Más que justo. Sonreí. Lo pensaré. Esa noche. Filtré más información a Hacienda. Esta vez. Con nombres. La investigación se amplió. Carlos empezó a beber más. Discutía con Elena por teléfono, yo escuchaba a través del clon. Es solo temporal. Se arreglará. Pero no se arreglaba. Yo seguía yendo a la oficina. ¿Tranquilo? Sonriente. Por dentro. La transformación era completa. Ya no dudaba. Ya no sentía culpa. Solo esperaba el momento. El verano llegó con calor asfixiante en Madrid. Las calles olían a asfalto caliente y terrazas llenas. La empresa empezó a tambalearse. Clientes reticentes. Proveedores exigiendo pagos adelantados. Carlos adelgazó. Ojeras permanentes. Elena lo presionaba para vender el piso nuevo y mudarse a algo más modesto. Por el niño. Carlos. Necesitamos estabilidad. Él prometía que todo se solucionaría. Yo observaba desde mi despacho. Ahora el más grande, irónicamente. Él había vuelto al pequeño. En julio. Hacienda citó a Carlos a declarar. Volvió pálido. Necesito tu ayuda. Javier. Como socio. Como amigo. Amigo. Reí internamente. Claro. ¿Qué necesitas? Le di consejos. Malos consejos. Legales. Pero que prolongaban el proceso. Los abogados cobraban. El dinero se iba. En agosto. El bombazo, el proveedor portugués denunció por impago. Y aportó correos que implicaban directamente a Carlos en el esquema de comisiones. Él me acusó a mí. En una reunión privada. Tú lo has hecho. Has sido tú. Lo miré fijamente. Pruébalo. No podía. No había huellas. Marta había sido cuidadosa. Yo más. Elena lo dejó en septiembre. No puedo más con esta incertidumbre. Alejandro necesita un padre presente. No un hombre hundido. Se fue con el niño a casa de sus padres en Salamanca. Carlos se quedó solo en el piso grande de Chamberí. Empezó a llamarme borracho por las noches. Lo siento. Javier. De verdad. Fue un error. Yo escuchaba. No decía nada. En octubre. La empresa quebró oficialmente. Liquidación voluntaria. Yo salvé mi parte. El fondo inversor me compró las acciones restantes a buen precio. Carlos perdió todo. Intentó demandarme.
No tenía pruebas. Se mudó a un piso pequeño en Vallecas. Trabajaba de comercial en una empresa mediana. Elena pidió el divorcio rápido. Yo no celebré. Solo sentí vacío. El plan había funcionado perfectamente. Pero el Javier que lo ejecutó ya no era el mismo que había recibido aquel mensaje. Algo se había roto dentro. Irreparable. Los meses siguientes fueron de una calma extraña. Vendí el piso de Salamanca y me mudé a uno más pequeño en Lavapiés. Barrio multicultural. Ruidoso. Vivo. Necesitaba ruido para no oír mis propios pensamientos. Carlos intentó suicidarse en noviembre. Pastillas. Lo salvaron. Fui a visitarlo al hospital. Por curiosidad. Estaba demacrado. Apenas me reconoció. ¿Por qué? ¿Javier? ¿Por qué tanto? Lo miré. Porque pudisteis haberlo hecho de otra forma. Pero elegisteis humillarme. Se echó a llorar. No sentí satisfacción. Solo cansancio. Elena me escribió una vez. Has destruido una familia. ¿Estás contento? No respondí. Alejandro crecía. Vi fotos en redes de familiares comunes. Era guapo. Se parecía a ella. A veces me preguntaba si habría sido mío en otra vida. Pero no. Trabajé freelance. Consultorías. Ganaba lo suficiente. Evitaba relaciones. El sexo ocasional. Sí. Pero nada más. La frialdad se había instalado permanentemente. Marta me llamó una vez. ¿Valió la pena? Sí. Mentí. Colgué. Las noches eran largas. Soñaba con el mensaje inicial. Con lo que pude haber hecho diferente. Pero no cambiaba nada. La venganza había sido perfecta. Limpia. Real. Pero me había costado el alma. Un año después. Encontré a Carlos por casualidad en un bar de Malasaña. Estaba solo. Bebiendo cerveza barata. Me senté a su lado. No dijo nada al principio. Luego. Has ganado. Asentí. Sí. Pagó su consumición y se fue. No lo volví a ver. Elena se casó de nuevo. Con un médico. Estables. Alejandro empezó el colegio. Yo seguí viviendo. ¿Solo? ¿Valió la pena? ¿O solo creé otro monstruo donde antes había un hombre herido? No lo sé. Y eso es lo peor.